Bienvenidos a Prestonwood en español. Quiero hacerles una confesión. Yo extraño mi iglesia. Yo adoro al Señor donde quiera, pero el domingo pasado extrañé muchísimo no estar acá, estar adorando con ustedes. Estuve en otra iglesia adorando al Señor, pero yo creo que no hay nada como la casa. No hay nada como la casa, y qué bueno es regresar. Muchas cosas lindas pasaron en nuestro viaje. Hay nuevas oportunidades de seguir ministrando en otros lugares, pero este es el lugar donde uno se siente: llegué a casa, esta es nuestra casa. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas, por su apoyo. Pudimos tener un viaje increíble, y como ustedes ven, algunos dicen: pastor, está un poquito más oscurito. Este es mi color normal, solamente que aquí no agarro sol. Entonces, gusto estar con ustedes. Hoy vamos a continuar en nuestra serie Una salvación tan grande. Ya estuvimos mirando la historia primero de la caída, para entender el Dios que nos busca. El pastor Fernando la semana pasada estuvo tratando con ustedes acerca de cuál es el propósito, cuál es el problema y cuál es la provisión que tenemos en Dios. Pero hoy ya vamos a entrar en lo que yo llamo esa cadena de la salvación. Necesitamos todos entender en qué consiste la salvación, no solo para mí, sino para aquellos que me rodean. Cuando usted pueda entender la dinámica de la salvación, no solamente en su vida, sino en las que lo rodean, puede predicar mejor, orar mejor y esperar mejores cosas de Dios. Nos pasó una cosa curiosa en nuestro viaje misionero, con lo cual quiero comenzar. Después de trabajar por una semana, nos tomamos un día para visitar diferentes lugares y fuimos a un campo. Nos tomamos un día y visitamos diferentes lugares. Fuimos a un campo, y en este campo fuimos a una montaña. Y cuando fuimos a la montaña, mirando desde la montaña, veíamos los animales, las vacas y el campo lindísimo, un valle lleno de animales. Pero de momento algo pasó. De momento un grupo de las vacas que estaban juntas empezaron a caminar y a correr y a hacer una línea, buscando en una dirección, buscando una voz. Nosotros empezamos a reírnos y a gritarles a las vacas que no hacían la otra línea: ¡Hey, no dejen que ellas se vayan! Ustedes vayan también, no se queden atrás. Fue una cosa curiosa, porque las vacas que salían eran blancas y las otras, que eran medio de otros colores, se quedaban. Y ahí empezamos a jugar con eso. Lo interesante para mí, ver aquella escena, fue que las vacas que salían corriendo en línea, desesperadas, estaban oyendo la voz de su pastor. Y las demás, que no caminaron mucho, oyeron la misma voz, pero no reconocieron esa voz como la de su pastor. Y después vimos que todas las vacas que salieron al llamado se reunieron con su pastor, y no sé dónde fueron. Quiero decirle, en la palabra del Señor, el Señor Jesús usa una ilustración como esta para decir: mis ovejas conocen y escuchan mi voz y me siguen. Hoy vamos precisamente a entrar en ese punto de la salvación al cual le llamamos el llamado de Dios. Y he titulado a este sermón El llamado de Dios, porque al menos, escúcheme bien, que una persona escuche el llamado de Dios, jamás podrá ser salva. Para eso quiero invitarles a buscar en su Biblia este texto tan conocido en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y he titulado una vez más a este sermón El llamado de Dios, porque al menos que una persona escuche el llamado de Dios, jamás podrá ser salva. Todo comienza aquí. La salvación necesita un llamado. Muchas veces nosotros creemos y queremos que miembros de nuestra familia se salven. Muchas veces nosotros queremos ver a nuestros hijos caminando con Dios. Pero hoy quiero decirte algo: la salvación es personal, y cada persona que va a ser salva necesita experimentar el llamado de Dios. Vamos a ver un poquito de cómo viene ese llamado. Vamos a ver cómo Dios lo hace.
de quién viene, y vamos a ver también qué parte tú y yo tenemos en ese llamado de salvación para otros. Muchas veces nosotros oramos por nuestros familiares y empiezan a pasar pruebas, problemas, situaciones difíciles, y enseguida vamos a Dios y decimos: Señor, sácalo de ahí. ¿Le ha pasado alguna vez? Muchas veces Dios necesita poner a personas en ciertos lugares para que puedan escuchar su llamado. Me acuerdo mucho la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Me gusta esa palabra, y nadie le daba. ¿Sabe por qué? Porque si le hubiesen dado, a lo mejor su estómago se hubiese llenado. Y si su estómago se hubiese llenado, aunque sea de algarrobas, todavía no tenía deseo de regresar al Padre. Dios usa varias cosas para llamar. Hoy vamos a mirar lo que dice Pablo escribiendo en Romanos capítulo 8. ¿Cuántos conocen Romanos capítulo 8? A partir del verso 28 dice: y sabemos, ¿está conmigo?, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, lea esta palabra y márquenla en su Biblia, son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, marque esta palabra, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Puede decir esto conmigo, iglesia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, hay algo interesante. Si usted mira este pasaje bíblico, usted va a encontrar una cadena de la salvación. Hay 5 eslabones que están en este pasaje bíblico, y uno de ellos es el llamado. Pero antes de que ocurra el llamado, la Biblia dice, mire cómo dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y después dice que nos llamó. Y en el verso 30 es donde dice que nos llamó. Y a los que llamó, a estos también que justificó. Marque la palabra justificación. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. ¿Se dan cuenta que todos los términos están en pasado? ¿Se da cuenta? Están en pasado. Porque lo que vemos aquí es algo que Dios ya da como un hecho. No dice: a los que conoció, los predestinó, los llamó, los justificará y después los glorificará. Dios ve la salvación de sus hijos como un hecho. Ahora, hay una cadena de acontecimientos que ocurren. Y no voy a tener mucho tiempo en esta serie para entrar en los 2 primeros, pero quiero que entiendan: Dios nos conoció antes que nosotros le conociéramos a Él. ¿Sabe eso? Dice la palabra de Dios que Él nos amó a nosotros primero. Antes que tú hicieras el bien o el mal, ya Dios te conocía. ¿Saben que eso es emocionante? Porque sin nosotros hacer nada, ya Dios tenía un plan para nosotros. Nos conoció, pero también dice la palabra del Señor, nos predestinó, preparó de antemano un destino para nosotros. Y después, en un día de la historia, nos llamó. ¿Recuerdas el día en que Dios te llamó? Tal vez algunos no lo recuerdan. Tal vez algunos lo recuerdan exactamente. Para algunos posiblemente el día es hoy. Que Dios ha venido tratando contigo y hoy te va a llamar. Pero hay un punto, hay un momento en la vida del creyente que Dios le hace una invitación. Y hoy vamos a hablar de esa invitación. Ahora, lo interesante es que a los que llamó también los justificó. ¿Qué quiere decir que los justificó? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Es el resultado de esa obra de Dios en ti. Y no solamente te justificó, dice te glorificó. ¿Cuántos ya están glorificados? Ninguno de nosotros. Pero Dios lo da como un hecho, porque quiero decirte esto, mis queridos hermanos. En el plan de Dios, las cosas son sí en el amén.
Y lo que Dios ha planeado se cumple con tu vida, quiéralo tú o no lo quieras. Nadie lo puede detener, y esa es una buena noticia, porque si Dios te ha llamado, Él va a continuar lo que empezó en tu vida hasta el día de Jesucristo. Y eso nos da confianza. En las buenas, en las malas, podemos saber, el Dios que me llamó, no me llamó para dejarme a media, sino que, como dice la palabra del Señor, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No es bueno saber eso? No soy un producto a media, no soy un error de Dios, no soy un producto de la casualidad. Soy un plan perfecto de un Dios que me conocía de antemano, que planeó mi vida de antemano y que ahora está en el proceso que tenía planeado para mí. Ahora, ¿cómo ocurre el llamado, pastor? Quiero primeramente hablar algo del llamado de Dios. Y precisamente es esto: el llamado es obra de Dios. Anote esto. ¿Sabes que tú no te llamas a ti mismo? No existe cristianos brindados, no blindados, sino brindados. Que usted se brinda para ser cristiano. Yo me ofrezco para ser cristiano. No. Si una persona está siguiendo a Cristo, es porque en algún momento Dios comenzó a trabajar en su corazón. Quiero decirte esto: tú puedes predicarle a la gente puede oír el evangelio, y a eso muchos le llaman el llamado externo o el llamado general. Pero al menos que Dios haga una obra en el corazón, a la cual muchos le llaman llamado interno o llamado especial, la gente está más dura que una piedra. ¿Le ha pasado o no? ¿Cuántas veces le has hablado a alguien, has tratado con esa persona y has orado por ella, y es como que le entra por aquí y le sale por acá? ¿Le ha pasado? Y te busca de Dios, niño, busca de Dios. No. Todo comienza cuando Dios toma la iniciativa de amar a la persona. Ahora, pastor, entonces no le hablo más. Sígale hablando. Porque en cualquier momento sus palabras son usadas por el Espíritu de Dios para tocar ese corazón. ¿Entendió eso? Ahora, quiero mirar algunos pasajes bíblicos que nos enseñan que el llamado es de Dios y no de nosotros. Tú no te llamaste, tú no llamas a nadie a la salvación, al menos que Dios lo haga. Por ejemplo, vamos a ver por lo menos 4 cosas a las que Dios nos ha llamado cuando nos llamó a salvarnos. En Primera de Pedro 2:9, ¿cuántos conocen ese pasaje bíblico? Dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ¿qué? Llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿A qué nos llamó? La primera cosa a la que Dios te llama, cuando es un llamado de verdad, es a salir de las tinieblas a la luz. No es a ir a la iglesia, no es a ser más religioso, es abandonar las tinieblas que pertenecen al diablo y empezar a seguir la luz de Cristo. Muchas personas dicen: yo estoy yendo a la iglesia. Gloria a Dios, qué bueno. Pero al menos que no salgas de las tinieblas y empieces a seguir a Cristo, no ha pasado mucho. Primer llamado de Dios es abandonar las tinieblas y a seguir la luz de ¿quién? De Cristo. ¿Tú has visto personas que van a la iglesia, que tienen Biblia, que conocen Biblia y todavía siguen en tinieblas? Porque todavía no han recibido el llamado de Dios a su corazón. Ahora, en el viaje misionero que estábamos, empiezo a testificarle a un chofer que me llevó de un lugar a otro, y empiezo a hablarle de Cristo. Empiezo a hablar de donde él estaba. ¿Saben? Este hombre tenía más conocimiento bíblico que mucha gente que se llama cristiano. Conocía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, personajes del Antiguo Testamento, personajes del Nuevo Testamento, historia de la iglesia, pero tenía un solo problema: seguía viviendo en tinieblas, porque no ha recibido ese llamado, salir de las tinieblas a la luz. Ahora, otro verso bíblico que nos habla de que el llamado lo hace Dios y a otra cosa que nos llama Dios se encuentra, por ejemplo, en 1 Corintios 1:9. Súper importante este. Dice: fiel es Dios. ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? Dios es fiel. ¿Puede decir eso? Dios es fiel. ¿Por qué es fiel? Por el cual fuisteis llamados. ¿Quién nos llama? Dios.
a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué te llama Dios? No solamente a salir de la oscuridad y a caminar en luz, sino a tener comunión con Cristo. La palabra comunión significa relación íntima, relación personal. Muchas personas hoy están viviendo una religión, pero no una relación. Lo importante del llamado a la salvación es que no es solamente un llamado a una religión. De hecho, no es un llamado a una religión, es un llamado a la comunión, a la intimidad, a esa relación con el Cristo vivo. Dios te llama a salir de las tinieblas. Dios te llama a tener relación con Cristo. Yo estoy en la iglesia, no importa. ¿Estás teniendo relación íntima con Cristo? Ahora, no solamente a tener relación con Cristo, sino dice otro pasaje bíblico, cuando habla en Romanos capítulo 1, verso 6, dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser ¿de quién? Saben que el llamado a la salvación es un llamado, anote esto, de pertenencia. Cuando Dios te llama es porque tú perteneces. Tú eres ahora propiedad de Cristo. Diga, propiedad de Cristo. ¿Saben que a mucha gente no le gusta ser propiedad de Cristo? Yo soy el dueño de mí mismo. Pues todavía no has entendido el llamado de Dios. Es dejar de ser esclavo del mundo para convertirte en siervo de Cristo. No me gusta eso, pues si no te gusta no entiendes el llamado a pertenecer. Claro, lo importante es que con la pertenencia a Cristo vienen los privilegios de ser parte de su equipo. Hace mucho tiempo atrás, me pusieron para ser miembro de un grupo de honor. Un grupo de honor es un grupo de personas que come mejor comida en un mejor lugar. Es como VIP. ¿Saben lo que es? Very important person. Es como una persona muy importante. Yo no soy tan importante, pero ahí me meten. Y lo que teníamos que hacer era, cuando llegáramos a un partido de fútbol, teníamos que entrar a un salón diferente, llegar a una escalera donde hay un guardia de seguridad que hace 2 de mí, así, y decirle solamente tu nombre. Y cuando le dices tu nombre, esa es la palabra mágica, él te busca en una lista, y cuando te busca en la lista se quita del medio y te dice bienvenido. Y ahí vengo yo hablando este idioma que hablamos nosotros, que la gente no entiende, y este hombre no sabía si yo era de limpieza o de housekeeping o yo no sé de dónde. Y ahí yo vengo, me dice, where are you going? Upstairs. Para arriba, para arriba. Are you sure? Seguro. What's your name? Libán Gilberto Corredera Jiménez. What? Dice, no. Porque se lo digo con mi acento, ¿sabes? El hombre me busca. Oh, welcome. ¿Sabes lo que significa pertenecer a Cristo? Cuando tú empiezas a avanzar en la vida, y tú empiezas a avanzar en la vida, el enemigo se puede poner delante de ti. Puede parecer muy grande, pero cuando él te quiere detener, tú le dices, y te dice, ¿dónde tú vas? Y dice, para arriba con mi Señor. Y él te dice, ¿y quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque ahora yo pertenezco a Cristo y tú no me puedes detener. Eso significa pertenecer a Cristo. Pero antes de eso, tienes que salir de las tinieblas y caminar en luz. Si te gustan los privilegios, necesitas entender que perteneces a Cristo. Ahora di amén y aplaude, por favor. Dice la palabra después. ¿Saben a qué más nos llamó Dios? 1 Timoteo 6:12 dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste, ¿qué? ¿A qué te llamó Dios? A disfrutar de la vida eterna. La vida eterna, mis queridos hermanos, no comienza el día que tú te mueres. Comienza el día que tú dejas que Cristo te dé vida.
Y hoy tú puedes disfrutar la vida eterna, porque no es algo para el futuro, es algo en el presente. A 4 cosas llama Dios, por lo menos según estos pasajes. Número 1, a salir de las tinieblas a la luz. Número 2, a comunión íntima con Cristo. Número 3, a pertenecer a Él. Y número 4, a disfrutar la vida eterna. La palabra del Señor en Juan capítulo 10 dice: el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero hoy Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan capítulo 4, el Señor, hablando con la mujer samaritana, le dijo: sabes una cosa, si conocieres el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Cuando recibes a Cristo, el llamado es a disfrutar de la vida eterna. Ahora, pastor, ¿y cómo es que ocurre esto? ¿De quién viene el llamado? De Dios. Tú no te puedes llamar a ti mismo. Tú no puedes obligar a que tus hijos se salven, a que tu esposo se salve, a que tu familia se salve. Dios tiene que llamarlos. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Interesante que vemos en toda la Biblia que el llamado es algo sobrenatural. Anota el segundo punto de la tarde. E interno. Sobrenatural e interno. ¿Cómo es? Yo no te lo puedo explicar. ¿Usted puede explicar cómo Dios lo llamó? Bueno, sí, yo sentí en mi corazón ese deseo de acercarme a Dios. ¿Saben una cosa? Si alguien sintió deseo de acercarse a Dios, de ir a la iglesia, fue porque Dios te estaba llamando. Y el primer indicio de una salvación genuina es un deseo de verdad de abandonar el pecado y empezar a buscar a Dios. Porque eso no pasa regularmente. Es algo sobrenatural y es interno. Es como que te entra por el oído, pero te cala aquí en el corazón. Y cuando tú ves que eso empieza a pasar en alguien, prepárate, porque lo que Dios está haciendo es grande. Y cuando Dios llama a alguien, te sorprende lo que Dios va a hacer con él. ¿No te ha asombrado ver gente y dice: ¿y tú eres cristiano? ¿Cómo fue que Dios te llamó a ti? Como mismo te llamó a ti, por su gracia. Pero vamos a ver un poquito más. ¿Por qué es importante que tú y yo sepamos que el llamado es sobrenatural? Primero, porque lo hace Dios. Y es interno, porque no es algo público. No es algo que la gente puede ver cuando está pasando. A veces hay algunas señales de que Dios está tratando con alguien, que Dios lo está llamando, pero tú no lo ves. ¿Saben lo que dijo el Señor? En Juan capítulo 6, verso 44, anota esto. Miren esto. El Señor Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí, ¿qué dice? Si el Padre que me envió no le ¿qué? No le trajeré. Y yo le resucitaré en el día que. Miren qué interesante. Jesús dice: si alguien viene porque el Padre le trajo, su salvación está garantizada. Yo le resucito. La seguridad de la salvación descansa en ese llamado que Dios nos hace. A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los que glorificó. Todavía no ha pasado, pero dalo por hecho. Quiero decirte, mi querido hermano, si Dios comenzó a trabajar en ti, dalo por hecho que nos vemos en el cielo. Dalo por hecho. Dalo por hecho. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. ¿Sabes? Tú no puedes llevar a nadie a Cristo si el Padre no obra en su corazón. De ahora entonces es la importancia de la oración. Es la importancia de la oración. Muchos de nosotros queremos convencer a las personas, pero quiero decirte, una persona convencida no necesariamente está convertida. Y nosotros a veces queremos meterle argumento y pleito y escándalo y toda la gente para que vengan a Cristo. ¿Sabes qué? Me pasó en mi vida personal y quiero recomendártelo. Yo empecé igual. Empecé a predicarle a mi mamá porque mi mamá tenía que conocer a Cristo. Mi mamá tenía que conocer a Cristo. Y cada vez que empezaba a predicarle a mi mamá, teníamos unos pleitos más grandes o iguales que lo que teníamos antes de yo haber nacido de nuevo. Entonces no había ningún testimonio cristiano. Y en ese pleito de cada vez me frustré y fui donde estaba mi pastor.
Y le dije, pastor, cada vez que le hablo de Cristo a mi mamá, tenemos una bronca, un pleito. No sé cómo le dicen en sus países. ¿Saben qué me dijo mi pastor? Para de hablarle de Cristo a tu mamá y comienza a hablarle a Cristo de tu mamá. Muchas veces nosotros queremos convertir a la gente cuando Dios nos llama a orar por ellos. La palabra del Señor enseña en Juan 16, 8, que el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora entró en escena la labor del Espíritu Santo. El llamado viene de Dios, es sobrenatural e invisible, y el Espíritu Santo toma parte. Es el Espíritu Santo quien va a tratar con el corazón de la persona. Si tú sentiste algo de acercarte a Cristo, fue el Espíritu Santo tratando en ti. Mucho más. Tengo un ejemplo vívido en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el verso 14, dice la palabra del Señor. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿qué? Atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? ¿Pablo con sus palabras? ¿O quién fue? Es el Señor. Miren, porque esto nos ayuda, pastor. Primero, para vivir agradecidos, sabiendo que si hoy estamos aquí, es porque Dios decidió llamarnos, porque Dios trabajó en nuestro corazón y abrió nuestro corazón, y hoy nos tiene aquí por su gracia. Nos permite vivir agradecidos, pero nos permite vivir entusiasmados, porque sabemos que si Dios nos trajo hasta aquí, el resto es cuestión de tiempo. Pero también nos permite vivir en oración, en vez de estar peleando con nuestros familiares y amigos que todavía no conocen. Necesitamos estar orando para que sea el Espíritu Santo trabajando invisible y poderosamente en sus corazones, para el momento cuando reciban ese llamado externo, se convierte en un llamado interno y haya un cambio de corazón. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Entienden por qué es importante entender esto del llamado de Dios? Pero por último, ¿el llamado de quién viene? De Dios. ¿Es una obra qué? Sobrenatural, ¿qué? E invisible, interna. Pero hay buenas noticias aquí. Dios ha decidido invitarnos a ti y a mí a ser parte de este plan de salvación. ¿Qué te parece? Dios nos ha dado a nosotros el mensaje del Evangelio para que en el poder del Espíritu Santo obre en el corazón de la persona y seamos nosotros instrumentos para salvación de muchos. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Anota este punto y ahora te lo explico. El llamado es hecho por el poder del Espíritu Santo a través de instrumentos humanos. Di, yo soy parte. ¿Quién te habló a ti de Cristo? ¿Recuerdan si alguien recuerda, si usted recuerda quién le habló de Cristo, levante su mano. Levante su mano. ¿Recuerda? A lo mejor lo tiene hoy al lado. Esa persona que te habló de Cristo no fue otra cosa que un instrumento de Dios. A lo mejor ese te habló y con ese no fue que entregaste tu vida a Cristo. Viniste a la iglesia y el pastor vino y todo el mundo aplaudió y el pastor se creyó que fue él. No, es una obra de un grupo. ¿Sabe que otro oró? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿qué? Dios ha decidido usarnos a nosotros en este plan de llamar para salvar a la gente. Quiero leerte algunos versos bíblicos. Dice la palabra del Señor, Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses,
capítulo 2, verso 14 dice: porque nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hablando el apóstol Pablo, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó al grupo en Tesalónica a través de la predicación del evangelio. ¿De quién? De Pablo. ¿Sabes una cosa? Dios puede llamar a muchas personas a través de tu predicación del evangelio. Tú haces el llamado al oído y Dios se encarga de hacer el llamado ¿a dónde? Al corazón. Por eso no te debes callar, por eso no te lo debes guardar, por eso no te debe dar pena, porque tú vas a hacer un llamado y Dios se encargará de hacer el otro. Y cuando tú abres la boca, el poder del Espíritu puede tomar esas palabras, calarlas en el corazón de alguien, y tú no vas a ver resultados, porque el llamado es ¿qué? Sobrenatural e invisible. Pero la palabra de Dios enseña que la palabra nunca vira ¿qué? Vacía. Tengo un cantante amigo que posiblemente ahora nos esté viendo desde Lima, Perú, que dice que una vez él venía medio borrachito y no conocía a Cristo. Y un hombre le habló la palabra del Señor. Y dice que aquella palabra del Señor todo el tiempo le sonaba en su mente. Hasta que él tuvo que decir, ¿qué cosa es esto? Y empezar a buscar qué cosa era aquello. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Que la palabra se ha quedado martillando y tú dices, tengo que buscar. Una hermana me contaba, pastor, a mí nadie me habló, pero una vez me vino a la mente una cita bíblica y una cita bíblica y una cita bíblica. Y yo tuve que empezar a buscar qué era esa cita bíblica. Porque Dios trabaja así. Así llama a Dios. Ahora, la palabra del Señor también dice, en Romanos 10:14, ¿conocen este? Este me encanta. ¿Cómo pues? Antes dice que si invocares el nombre del Señor serás ¿qué? ¿Cómo una persona se salva? Cuando llama al Señor, cuando clama a Dios. Pero ¿cómo una persona, dice Romanos, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? Creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les ¿qué? Dios nos ha escogido a nosotros para predicar el evangelio, y Él, en el poder del Espíritu, de manera invisible y sobrenatural, trabajar en el corazón de la gente para llevar adelante su plan de salvación. Dios salva a las personas por el llamado. Es su llamado, es sobrenatural, es invisible, pero tú y yo necesitamos participar. No te calles. No te calles, no te calles, no te calles. Sigue orando y sigue hablando. Porque hay personas que van a ser llamadas por Dios y Él te va a usar a ti. No te calles. Ahora, pastor, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Cuántos no hablan porque no saben qué decir? Levante la mano y dice, pastor, yo a veces no hablo porque no sé qué decir. Levante la mano sin pena. Pastor, yo no hablo porque de verdad me da pena, no sé qué decir. Levante la mano. Si hiciéramos eso con todo, tuviéramos mejores matrimonios y mejores familias. Porque a veces de otras cosas hablamos sin saber y metemos ahí, decimos lo que sea, y se forman los problemas en la casa porque hablamos sin saber. ¿Sí o no? ¿Tú agarraste esto? Yo no lo agarré. Sí, porque yo lo dejé aquí, seguro tú lo agarraste. Y después el niño viene y dice, no, yo lo cogí, yo lo agarré. Ok, ¿qué decir, pastor? ¿Qué debe el mensaje? ¿Qué decir? Le voy a dar por lo menos 3 cosas. Ponga 3 R. Esto no sé si va a salir aquí o no, pero ahí voy. Número 1. Todo llamado debe explicar la realidad. Y ponga esto, una explicación clara de los hechos. ¿Sabe lo que es una explicación clara de los hechos? Dígale a la gente qué es lo que está pasando.
No invite a una gente a aceptar a Cristo o a venir a Cristo hasta que usted no explique por qué. Recuerdo una vez íbamos en un carro, un montón de cristianos cantando al Señor, alabado sea el Señor. Íbamos por ahí y uno, pues, ¿sabe? Ya cuando uno está entre tantos cristianos emocionados, le grita a un borrachito que estaba en la calle, borrachito de verdad, no estoy inventando. Dice, Cristo te ama. Oye, aquel borrachito respondió, pero así, a mí no me aman ni en mi casa. A veces creemos que explicarle a la gente esas cosas es predicar el evangelio. No. Si usted quiere hablar, diga primero la realidad. ¿Cuál es la realidad? Dice Romanos que todos hemos pecado. Estamos separados de Dios. Pero hay un regalo de Dios. Es vida eterna en Cristo. ¿Y sabes una cosa? Si vienes a Cristo es nueva criatura. La gente tiene que entender lo que está pasando. La gente tiene que entender la gravedad del problema y la solución del problema. Segundo, escuche bien. Yo digo realidad, lo segundo es respuesta. Diga respuesta. ¿Qué es lo que es la respuesta, pastor? Mira, la respuesta es que cada persona tiene que tener una oportunidad para responder al evangelio. Diga oportunidad de responder. A veces cometemos el error de obligar a la gente a repetir una oración como si eso fuera salvarse. Si las personas no entienden la realidad y no tienen una oportunidad de responder, los estamos manipulando. Tú necesitas a Cristo. A ver, repite conmigo. Eso no salva a nadie. Recuerde que el llamado de salvación es una obra ¿de quién? De Dios. Es sobrenatural e invisible y Dios lo va a invitar a usted, pero no manipule a la gente. Si la gente de manera inteligente no puede responder, no estamos predicando el evangelio, no estamos siendo parte del llamado de Dios. Se estila mucho y dice, todos los que nos visitan, levanten la mano. Ahí va, todos los visitantes levantan la mano. Usted repita conmigo y ahí usted va a repetir. Y ahora ustedes son cristianos, vengan al frente. Eso es un fraude. La gente necesita tener una oportunidad de decidir, de responder. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venir a mí, tenían que venir a Él. En muchas partes la Biblia hermosa nos enseña. Apocalipsis 3:20 dice, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y ¿qué? Y abre la puerta, yo entraré y ¿qué? Aún en Apocalipsis, ya en los últimos capítulos de la Biblia, nos dice la palabra del Señor. Me encanta porque Dios no fuerza, Dios solamente invita y la gente tiene que responder. Dice, y el espíritu y la esposa dice, estoy leyendo Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabes una cosa? Tal vez tú estás aquí en esta tarde y dices, pastor, a mí me hablaron y me manipularon, pero ahora yo entiendo. Dios quiere que hoy respondas. Ven, venid a mí, dice el Señor. ¿Saben lo que dice Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay un privilegio. Entonces, ¿qué digo, pastor? Di algo que sea la realidad. Di algo que la gente pueda responder, pero interesante. Habla de un regalo. Diga un regalo. ¿Sabe que muchas veces nosotros le hablamos a la gente la buena noticia del evangelio como si fuera una mala noticia? Voy a explicar esto. A veces le hablamos a la persona de la mejor noticia del mundo como si fuera la peor cosa del mundo. Porque hemos predicado un evangelio de juicio, condenación. Cuenta un hermano que está aquí sentado ahora, él sabe quién es, que su mamá, para que se convirtiera, le ponía una grabadora a cada uno de sus hermanos. Escuchen bien esto, con una canción de un cantante cristiano que los que son un poquito mayores lo van a conocer, que decía, se oye un grito, un lamento, cántela si se la sabe, en la gran... Oye eso, para que busque de Cristo. Imagínate el pobre muchacho. Aquí está cristiano, no sé, por la gracia de Dios.
Pero a veces damos la buena noticia como si fuera una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia, pastor? Primero, háblele de la realidad. Segundo, deje a la gente responder y háblele de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa que tenemos en Cristo? Aquellos que hemos sido llamados. Número 1, promesas de perdón y vida eterna. La palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Delo como una buena noticia. Hay promesas. Hay promesas. Háblele a la gente de las promesas. Háblele a la gente. Pero no solamente eso. Háblele a la gente de la garantía. ¿Sabe que hay garantía en Cristo? ¿A cuánto le gustan las garantías y los seguros? Levante la mano a los que les gusta la garantía y los seguros. Si alguno me ha escrito un mensaje de texto, me ha llamado por teléfono en los últimos 15 días y no le he respondido, es porque se me perdió mi teléfono. Y ¿sabe? No estoy preocupado, porque primero he estado muy tranquilo. No he recibido llamadas. Pero en segundo lugar, porque mi esposa y mi hija, conociéndome como me conocen, se les ocurrió la brillante idea de comprarle un seguro a mi teléfono, que es una garantía contra si se me cae, si se me rompe, si lo mojo o aún si alguien me lo roba. Qué buena noticia. Quiero decirte, hay una noticia en el Evangelio. Tu salvación está segura y el enemigo no te la puede quitar, porque aquel que te llamó, que te conoció, que te predestinó, también te justificó y te glorificará. Hay una garantía, porque Jesús dijo en Juan 6:37: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es la garantía del llamado. Pastor, que si yo voy a Cristo, ¿tú crees que me va a ir bien? ¿Tú crees que Cristo me acepte tal y como soy? Cuando le hables a alguien de Cristo, recuérdale esto: si vienes a Él tal y como eres, jamás te va a rechazar. Hay recompensa en el llamado. Entonces, pastor, ¿de qué hemos hablado? Quiero hablarte de esto. El llamado a la salvación viene ¿de quién? De Dios. Él fue el que inventó esto. Él tomó la iniciativa. Segundo lugar, tú no lo ves, pero es sobrenatural, invisible y poderoso para cambiar el corazón. ¿Lo sabes o no? Y por último, tú y yo somos parte. Dios nos ha invitado a ser parte. Y quiere que nosotros digamos a la gente la realidad. Le demos oportunidad de responder. Y le hablemos de las grandes recompensas que hay en Cristo. Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios un día le llamó a la salvación? Dele gracias a Dios. Aplauda al Señor. Dele gracias. ¿Cuántos están agradecidos porque usted no supo cómo, pero pasó? Y lo ha visto en sus hijos, en su familia, y en gente y dice: wow. Pero ahora Dios quiere que tú participes y que tú y yo participemos. Que empieces a orar por aquellos que todavía no entienden la realidad, que no han tenido la oportunidad de responder y que no entienden la gran recompensa que hay en Cristo. ¿Quién es esa persona? Anótalo hoy. Y empieza a hablar, porque en cualquier momento las palabras que salen de tu boca, Dios las puede usar para llamar al corazón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó admirable.